Sorry, too much stammer. Good morning, buenos días a todos. Bienvenidos al show de EquinEdge e HipicaTV. Hoy para el Epic 5 de Goldstream Park, para este día sábado 26 de noviembre. El señor Scotty acertó el Epic 5 en este show el sábado pasado y ayer lo hizo Pascual Artínez, así que vamos por el tercer ticket ganador en fila. We are keeping our winning weight here in the show. So good luck, guys. Scotty, Pascual, good morning. And let's start with the race number 6, Scotty. Vamos a empezar con la carrera 6. Buenos dias. Okay, número 6, we're going to kick it off. Look, this is a really tough race. I think that, yeah, you could get the favorite to win, but Frenchman Street, the 5 horses, burned too much money for my liking. Earth is very fast. As a matter of fact, last time out, going 5 furlongs in the synthetic, the one horse is obviously very fast, Henry's World, but Earth was just as fast as Henry's World last time out, going 5 furlongs, and beat that horse, and Henry's World stopped. So, although Henry's World is 6-1 on the EquinEdge morning line, numero uno out for me. So I threw out that horse, the 10 horse. This horse could win back-to-back races. The 5 horse keeps burning money, going to take more money. I don't trust the 5 Frenchman Street. I do think the 2 horse New York's Finest, the EquinEdge long shot, might run a good race here. I think this horse is actually tactical, and Miguel Vasquez aboard. I think this horse can read some. So the 2 would be my top pick in the race, but I'm spreading in this race. So I'm 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 10. Así es, para Scotty, una carrera para multiplicar. La primera del pick 6. Le gusta mucho el caballo Frenchman Street, pero es un caballo que ha sido favorito varias veces y no ha ganado, y además corre de menos a más en un tiro tan corto. Le gusta como primera selección, es la primera selección de EquinEdge, pero tiene muchas reservas. El caballo Earth al 10, la última vez corrió al lado del 1, que es el caballo más rápido de la carrera, y no lo dejó escapar. Pudiera repetir el caballo Earth, un caballo valeroso en la segunda selección de EquinEdge. Hay varios caballos aquí que van a correr bien en la opinión de Scotty. El número 2, New York Finest, bastante oportunidad. Igualmente el número 6, May Taiwan, así que multipliquen 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10, abriendo la secuencia del Epic 5. Pascual, con su opinión. Sí, es una carrera muy compleja, pero cuando no hay base, pues hay que reducir. Entonces, bueno, voy a tratar de que en estos 4 esté el ganador de la carrera. El número 2 me llama mucho la atención. Este venía montando los Jason Guayas. Hoy Peter Walder le quita el blinker y coloca el implemento Miguel Ángel Vázquez. Entonces, este caballo número 2 es peligroso esta tarde. Ciertamente no ha ganado nunca en la sintética de Goldstream. Siempre está allí, pero no ha podido ganar ni en la distancia ni en la pista de Goldstream Park. Pero Miguel Ángel Vázquez arriba creo que lo hace un caballo peligroso. El número 3, el de Luca Panichi, viene muy bajado de agrupación. Lo bajan ahora este claiming de $10,000. Este le corre a Panichi. Este sí le gusta la pista y le gusta la distancia. Yo creo que ahora con esta agrupación donde lo han colocado, él debe tener una opción de victoria. El 5, el de Carlos David, que lo va a presentar por primera vez. Un trainer generalmente efectivo cuando presenta por primera vez. Me llama la atención que haya montado a Kevin Krieger. Fíjate que solo 2 veces esta junta sin victorias en las 2 oportunidades anteriores es lo que me llama la atención, y por eso aquí entonces prefiero acompañar. Y decidí colocar a Earth, que me genera dudas de que gane seguido, porque este caballo, hasta que yo recuerde, no gana seguido, pero le corre a José Morelos. Entonces, si ustedes miran allí los wins del sistema, solamente estoy dejando por fuera el 6, que es un peligro también dejarlo afuera, igual que el 4 creo que es un peligro dejarlo afuera, pero bueno, no tenemos base y hay que asegurar con 4. Así que 2, 3, 5 y 10 en la sexta. So Pascual has no singles in his ticket, and that is the reason that he is forced to put only 4 horses in this race, 2, 3, 5, and 10. He likes a lot Frenchman Street, but the jockeys change, put the Pascual in a dilemma, so he preferred to add the number 3 High Press with Luca Panichi. Also, he added Miguel Vázquez horse, New York's Finest, for Peter Walder, and the number 10 Earth. But he's thinking that the number 4 Famous Gent and the number 6 May Taiwan On are horses that, if you have budget, put it in your ticket, both the 4 and 6 plus the 2, 3, 5, and 10. Scotty, let's talk about race 7. Vamos a hablar de la séptima.
All right, so there's plenty of speed here to set it up for a horse to come from behind, and I think that's exactly what's going to happen. The one horse, plenty of people are going to use this horse, but they're putting the bug on. They get 111 pounds, but think about it. They're going on synthetic for the first time. Look at the GSR; it drops from 71 to 55. They're going to send, and the horse is on the rail. And look at the pace in the race. The 5 and the 2 are both extremely, extremely fast. I do think the 2 can rate a little bit, but I think there's a lot of speed in here. And look at the 4. The 4 Jet Wings is extremely fast as well. So I think the speed's going to stop. I did throw the 5 in there, but to be honest with you, it's not the horse I like the most in the race. But I did throw it in there. But I'm getting rid of most of the speed. And I think a horse is going to come from behind. And I think you might see a long shot in here win this race. I'm very interested in Big Daddy Weave, or Big Daddy Dave. I think this horse can rate. I was looking at this horse, and this horse, I don't love the inside draw, but this horse always tries. If you look, 4 wins, 4 seconds, and 1 third-place finish for $202,000. And I know this horse isn't the same horse it used to be, but this horse still tries. And I would give this horse a big look. But I'll take the 6 horse Brits Candyman. Don't sleep on this horse. This horse has been off since April. And this is the horse I like the most in the race. This is the class of the field. By far been racing against better horses. And, of course, Rohan Crichton is one of the top trainers on the circuit. And this horse is only 5%. I've noticed the system doesn't love layoff horses that much. But you better not leave this horse out. Así es, para Scotty, una carrera donde hay mucha velocidad y él piensa en su análisis que va a venir un caballo desde la mitad del grupo, desde el fondo, y en la recta final va a venirse a liquidar la carrera con un remate potente. Entonces él colocó varias opciones en la carrera. El caballo Big Daddy Day, hablaba de él, que es uno de los caballos rápidos, pero es un caballo que tiene calidad, no es el mismo del pasado, pero un caballo con mucho chance. También mencionó a otros velocistas como Heroes the Soul, pero a él le gusta el 6. El caballo Brits Candyman como una sorpresa, no corre desde abril, pero Rohan Crichton haciendo dupla con Emisael Jaramillo y un caballo que corre de menos a más. Él espera una mejoría en la reaparecida de este número 6 para sorprender. Usualmente EquinEdge, el sistema, el algoritmo, no le gusta mucho los caballos que tienen tiempo sin correr y por eso quizás le coloca 5%, pero en una carrera abierta a Scotty le gusta mucho el 6 Brits Candyman para ganar por un buen dividendo, así que tomen ese long shot del número 6. Pascual. Mira, ciertamente hay mucha velocidad, pero a mí el que más me gusta es el 5. El 5, el de Ken Sweezy, que va a conducir Miguel Ángel Vázquez. Ciertamente hay mucha velocidad, pero Miguel Ángel puede salir tranquilito allí, tercero, cuarto, y pescarlos en la entrada de la recta final. Yo creo que este es el caballo a ganar en la carrera. Ciertamente es una carrera compleja. Coloqué al 1, las 111 libras que da Jaime Torres para este caballo de Safi Joseph Jr. Pueden ser una ventaja. El número 2, le temo solo al jockey, sinceramente, solo le temo al jockey, al número 2, pero este entrenador tiene altísima efectividad cuando presenta por primera vez, y este es un caballo que iba a correr ayer, lo sacaron de la carrera de ayer para dejarlo correr hoy. Entonces algo tiene que ver aquí Obre Maraf hoy, que no vio ayer y por eso lo está dejando para correr hoy. Y mi cuarta marca va a ser el 8. Ciertamente su última carrera fue decepcionante, pero José Morelos insiste, y esta junta con Claudio González, si ustedes la revisan, tiene 26% de efectividad. Así que bueno, espero que en estos 4 esté el ganador de la carrera. 1, 2, 5, 8. So for Pascual, the top pick is Heals the Soul, the number 5 with Miguel Vázquez aboard for Ken Sweezy. He's going to stop the pace of the race and he thinks he's going to finish strong. But careful with Neophyte, the number 8. He was favorite in his last race. He failed, but today he's going to be a very good long shot. Scotty using also the number 8 Neophyte. So 1, 2, 5, and 8. And he likes the other ones from apprentice jockey Jaime Torres on number 1, Avant Glory, and also Big Daddy Dave, that is a good horse for the race. 1, 2, 5, 4, 8 for Pascual. Your analysis for race 9, for race 8, sorry, Scotty. Okay. All right, so
I have a note on Evie Does It, the 6-horse, and I'm going to show you something. Look at this. So if you look at the breeding of this horse, look at the synthetic tab. It's a 58. But look at the turf tab and look at the dirt tab, 68 and 70. But yet this horse keeps on running good. Like De La Cerda, Alfredo, you need to talk to him. He needs EquinEdge because if he sees this, he's not going to put this horse on synthetic. But what's happening is this horse keeps running good. But once he gets this horse on dirt or turf at the proper level, this horse is going to really run good. This is a very decent horse. That being said, you can't throw the horse out because my note says this horse wants the longer, the better. And if you look at the tab, you can see the best distance is 10 furlongs or longer. So you have to use this horse. But the 8-horse, Ella Francis, this is probably the horse to beat. I love horses that run good at the same conditions, that run good and get second place. I love those horses. This horse, Ella Francis, has had plenty of time to, and look at the workouts over at Saratoga. They put this horse they think highly of this horse because this horse wouldn't be training over at Saratoga if they didn't. So the horse never ran at Saratoga, but the horse is here. The competition here is not as tough, obviously, as it is at Saratoga. Ella Francis, I don't think you need to go any deeper. I think the EquinEdge long shot, the 10 and the 11, I think they're both decent horses. And I think those are going to be exotic horses. But as far as the win goes, this race, in my opinion, is between the 6 and the 8. Para Scotty habló del número 6, Evie Does It, la de Armando de la Cerda. Explicaba con la genética, el G-Star, el Genetic Strength Rate, un ejemplar que tiene excelente número para este grupo, pero él explicaba que este ejemplar, como pueden ver en la arena, dirt, tiene un número más alto, así que él mencionaba que este caballo está corriendo bien en la sintética, pero en la grama y en la arena va a correr mejor teóricamente, así que si su entrenador ve esto, pudiera obtener un muy buen resultado de Evie Does It en otra superficie distinta a la sintética, pero tiene chance a pesar de ello el día de hoy. Ellen Princess, el número 8, el ejemplar que tiene la genética más alta, 69, el de Christophe Clement con Miguel Vázquez. Christophe Clement tiene este ejemplar con bastante chance el día de hoy para ganar. Así que el 6 y el 8 y el 6 para Scotty. I like the number 2, a Rose All Day has a long shot in this race. A mí me gusta el número 8, al número 2 quise decir como sorpresa. Así que for me, 6, 8 and 2. For Scotty, only 6 and 8, 8 and 6. Pascual. Mira, esta es una carrera interesante de analizar. Fíjate que el número 8, el de Christophe Clement, a diferencia de lo que decíamos ayer, parece que sí lo colocaron en la pista correcta. Sin embargo, si analizamos a este número 8 y si analizamos a esta yegua, van a ver que sí, que en la sintética lo va a hacer mejor que la grama, y ahí lo demuestra. Debutó en grama a 9 cuerpos y medio y después la llevaron a la sintética y casi gana. Ciertamente va a correr en un tercer hipódromo distinto. Y es lógico, porque si miramos aquí lo que dice el sistema, en la grama es la peor superficie para correr, la sintética es la segunda mejor, y creo que no la han chequeado. Pareciera que esta es una yegua para arena, y que en la arena lo va a hacer muchísimo mejor todavía. Pero bueno, debuta aquí, Christophe Clement coloca a Miguel Ángel Vázquez, y sin duda, en la tapeta, ella lo va a hacer mejor que en la grama. Es una marca que hay que colocar en la carrera. Fíjate que en el GCR, ella es la número 1. La número 2, amigo Scotty, yo creo que es un peligro dejar afuera en una carrera como esta a un ejemplar presentado por Safi Joseph Jr., que es el caso de la número 2. Fíjate que Safi la tomó porque la presentó por primera vez en su última salida, la llevó a Aqueduct, en lo que fue el meeting de Belmont en Aqueduct, cayó tercera cuerpo y medio en una agrupación seguramente superior a esta que va a enfrentar esta tarde, y hoy decide pues traerla a Gulfstream Park. Es la segunda mejor genética de la carrera, y si la revisamos, vamos a hacer el mismo ejercicio. Si la revisamos, aquí es todo lo contrario. La sintética es la pista donde ella debe hacerlo mejor. Es un peligro dejar este 2 afuera. La número 6, por supuesto que tiene una oportunidad, tiene 22% de win, tiene el mejor win de la carrera. En el caso del GCR está en 62, es el tercero mejor, y hacemos el mismo ejercicio. Revisamos, y fíjate que aquí me genera dudas. Es lo que dice Alfredo. Pareciera que la arena es la pista ideal para ella. Y la cuarta que estoy colocando, este es el video de la carrera. Si ustedes miran la carrera de esta número 10, la carrera anterior con Antonio Schoffi como trainer, porque ahora estos caballos cambiaron de entrenador. Algunos se los dieron a Reinaldo Llanes y otros a Gustavo Delgado. Si ustedes miran el video de esta yegua el 29 de octubre en 1 milla y 70 yardas, corriendo por primera vez la distancia,
perdió una carrera imposible porque no consiguió pase. Y cuando finalmente Jesús Ríos consiguió el pase, ya era muy tarde para ganar la carrera. Mucho cuidado con esta número 10, que hoy va a tener a Gustavo Delgado, un entrenador con alta efectividad cuando presenta por primera vez. Y si ella no tiene los inconvenientes de la carrera anterior, ella va a estar decidiendo y podría ser la sorpresa de la carrera. Así que entonces 2, 6, 8 y 10 en la carrera 8. So for Pascual, 6 and 8, for the same reason that Scotty uses both horses and both with better GSR on the dirt. The number 2 arose all day by the same reason that I said before. He likes the number 2. And the number 10 is an excellent long shot from EquinEdge. Beach ready, has a lot of trouble in his line time out, and she's going to improve, and maybe he's going to upset the race. Beach ready. The number 10, if you have budget, add the number 10. Si tiene presupuesto, agregue al 10. Yo diría que agregue al 10 y al 2, pero el 10 es un excelente long shot en esta carrera. Race 9, Scotty, vamos a la novena. All right, número 9. Okay, look, this race is between the 6 and the 7, most likely. And the 7 needs the lead, probably going to get the lead. Look, when this horse gets the lead, it's tough. And it's been facing very tough competition, drops in class. Look, the 7 is going to be very tough. 4 wins, 4 seconds, and 11 tries for sure. Earned $314,000. I don't think this is the same horse anymore. I don't know. Something's different with this horse. This horse is not in good form. And so I'm guessing this horse is not the same. And this horse has got amazing form right here. Faced really tough competition last time out. And I think it's going to be very tough to beat. This horse can rate some. I think the 7's going to be going to the lead. I think maybe even the 1 from the inside might send. And but I think the 6 horses. I think Dean delivers. The 6 número 6 is the horse to beat. Así es. Scotty habló de primero en Lightning Larry, el caballo de Jorge Delgado. Vuelve a chantarse ahora a sus estribos. Un caballo que ha enfrentado grupos muy duros. Ganó un evento selectivo en Pimlico a mediados de año. Él piensa que no es el mismo caballo. Y al contrario, Dean delivers, el número 6, un caballo que atraviesa un gran momento. Él cree que va a correr detrás del 7 y lo va a pasar y lo va a liquidar en el tramo final. Well, yesterday you say that Handicap was leading the race, and the other horse that I forget the name. I forget the name. Was passing by in the final stretch, but was the other way, the final result. So it's risky, but Scotty likes the number 7. The number 6 already delivers after single. Es un poco arriesgado, pero a Scotty le gusta el 6 como base. Dean delivers en contra de Lightning Larry. I prefer to use both 6 and 7. Yo prefiero usar los dos. Scotty is taking the risk. Scotty está arriesgándose con el 6. Pascual. Esta pareciera ser una jornada donde la sorpresa podrían llegar en las carreras anteriores y pareciera que las últimas 2 se garantizan con 2, aparentemente, porque si esto no ocurre, entonces podríamos estar en camino hoy, ¿por qué no? Un cuadro único en Coldstream Park. Yo prefería asegurar con las 2, o con los 2, el 6 y el 7. Y mucho cuidado si al final sale una sorpresa por aquí y el 1 pesca la carrera. El 6, ya sabemos lo que es capaz de hacer. Miguel Ángel Vázquez lo conduce excelentemente bien, corre la distancia, le gusta la pista, pero el 7, aunque ciertamente sus últimas 2 carreras no fueron lo que esperaban de él, regresa a su casa, retorna a su hogar donde él corre bien. Jorge Delgado lo coloca en la distancia donde él lo hace bien y monta a Chantal Soderland, que le va a permitir correr con 120 libras, a diferencia de las 124 con las que corrió la última vez, y la última vez que este caballo corrió con 120 libras ganó. Así que bueno, no vamos a explicar mucho, yo prefiero ir tranquilo, 6 y 7 en la penúltima del Late Pit Fight de hoy. Like yesterday, Pascual is using the top EquinEdge picks, the top EquinEdge win percentage to be safe in this race. 6 y 7 para Pascual, para estar tranquilos. Now we go to the last race, Scotty. Vamos a la última. All right. Well, we're both using the same horses. I was trying to single one of these horses, but I just couldn't get there. I don't know who's going to win between the 3 and 7. I just know that the 3 or 7 will win. They both have very good records here, going 1 mile and 70 yards on the synthetic. You can see that.
The 3-horse Jazz ET, I have a note on this horse. Such a hard trier. 4 wins in 8 races and at going 1 mile and 7 yards on the synthetic. Journey to the Moon, 2 wins and 3 tries going this distance. So, you know, it looks like between those 2 horses, here's the thing. Long story short, I remember, to answer your question, I don't think you can afford to be too conservative, because when you're talking about 2 favorites, you're not going to get paid. So I'd rather cut it back and play multiple times. So long story short, I had a pick 6 that I hit for over $400,000. And the way I did it was, I was playing a pick 6 and I had 2 horses, the 2 favorites in the first leg. And my ticket was going to be double, and it was already a big ticket. And instead, I looked and I found an angle. I'm like, okay. And what I did was, what I saw was the SOR on one of the horses was way higher by 8 points than the other horse. So I decided to single that horse in the first leg. And it won by 8 lengths, and I won over $400,000 because I made that decision to take a chance and single 2 favorites. I tried to do that here. I couldn't do it. But I think it's very important not to sit there and be so conservative and, okay, you play an $80 ticket and you get 120 back. Nah, no thank you. Scotty colocó al 3 y al 7 en la última carrera. Él al final no pudo discernir para colocar a uno como base. Él trató de elegir a uno, pero los ve muy parejos. Ambos son ejemplares atropelladores. Ambos tienen buen récord en la distancia, tienen buena genética, vienen en forma para la carrera. Él explicaba que él en el pasado acertó un pick 6 que pagó más de $400,000, y en esa oportunidad tenía un dilema parecido a este. Cuando hizo el ticket era mucho más costoso, evidentemente, pero el ticket era muy caro colocando a los 2 ejemplares en la carrera, así que él decidió por uno buscándole la perspectiva a la carrera, y al final se quedó en esa oportunidad con un favorito como base que ganó. Después ganaron la sorpresa donde él multiplicó y pagó $400,000. La moraleja de la historia es: usted tiene que arriesgarse, no puede ser tan conservador para pegar un buen ticket. No puedes ser conservador, tienes que arriesgarte. That is the reason that I use Jazzy T as a single in this race. Pascual, tu comentario a la última. Mira, son 2 caballos que son 2 yeguas, perdón, que andan bien. Las 2 han ganado 3 de sus últimas 4 salidas. Aquí no hay mucho que decir. 40% la número 7, 31% la número 3. A mí sí me genera un poquito de miedo, porque el detalle es que las 2 corren desde atrás. Y estamos hablando que esta es una carrera que se redujo a solo 7 participantes. Entonces me da un poquito de miedo que sea el 8 con Miguel Ángel Vázquez o el 4 con Sonny León hagan un tren falso de carrera y se acabe esta historia y se vengan de punta a punta y tanto el 3 como el 7 no lleguen. Pero bueno, eso es algo hipotético. En la teoría, el 7 y el 3 están por encima del grupo que les sale al paso. Hice lo mismo que en la carrera anterior. Yo preferí ir tranquilo. 3 y 7 en la última. Así que para Pascual, 3 y 7 para amarrar la última carrera en Gulfstream Park. En la carrera previa colocó los 2 picks de EquinEdge. Igualmente lo hace en la última. Pascual using the same strategy than race 9, using the top picks of EquinEdge. Both are horses that are coming from behind. It's a risk because another horse will try to do a soft pace, but they seem to be the better, the number 7 and the number 3. Let's go to the main website of EquinEdge. Vamos a la página principal de EquinEdge rápidamente. Y recuerden, usted puede tener una semana gratis. Es el botón que está en el medio que dice Get 1 Week Free. Usted puede registrarse ahorita con su correo electrónico y puede tener una semana gratis de EquinEdge y usarlo libremente para cualquier hipódromo. Y además tienen los free coaching classes a mano derecha en la parte superior. Tiene un botón para registrarse en los coaching classes que dirige Scotty McKeever. Let's go there to the free coaching classes, Scotty. Usted elige allí las fechas disponibles y cuando usted se registra, ahorita van a aparecer, son los que están marcados en azul. Usted coloca la hora que le conviene, a la 1 de la tarde o a las 9 de la noche. Son cupos limitados, pero es gratuito. Y en esa clase, en una llamada particular vía Zoom, Scotty le enseña cómo usar EquinEdge en vivo para que usted gane a las carreras de caballos utilizando esta plataforma que es la número 1 en el mercado. So, good luck, guys. Buena suerte, muchachos, con sus tickets. And let's try to keep the winning streak alive today. Vamos a tratar de mantener esa racha ganadora viva. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Good luck. I'm just going to say good luck, Pascual, today. Let's get back-to-back winners, okay?
Pascual hit the pick 5 yesterday that he gave out on the show. So good luck today as well. And Alfredo, good luck. I like Jazzy T as well. Like I have a note on Jazzy T, so I hope you get there on that. It doesn't matter to me in this situation here, and I wish everybody the best of luck today. It's a beautiful day here in Florida. I'm doing a show. You can subscribe to EquinEdge for free, and if you do, you'll get notifications. But if you go to YouTube and go to EquinEdge Live, you can follow along, and that show starts at about a half hour from now, 12:30. So hopefully you guys can join. Así es, en media hora también él va a hacer un show adicional en EquinEdge. Nosotros estamos transmitiendo las carreras de Gulfstream Parlor Parking Oregon Field en HipicaTV, así que pueden ir a las dos transmisiones en vivo, informarse en una, ver la transmisión en español en la otra. Good luck, buena suerte, nos vemos pronto. Okay, guys, see you later. Okay. Bye. Bye. Thank you. Thanks, Pascual. Thanks, See you, Scotty. I need to do Lauderdale Park. I text you later. Okay, good my man. luck today. You too. Great job. All right. So yeah, we have a show coming up. Hello, Razor. Hello, Justin. I think we saw Michael there. What's up, Michael? And Johan. Hello. Hola. So we have. I'm covering Laurel Park, Gulfstream Park, and Woodbine. We'll look at some other things as well. I'm in a tournament. I'm playing. I got 2 entries into the Del Mar tournament. So it's a $3,000 entry. I decided to go ahead and enter into those. So I'll be playing on TVG on those entries because I love TVG anyways. But I being in Florida here, my rebates are better playing with ExpressBet, and I love ExpressBet too. So, but if you want to play in that tournament, go to tvg.com and you can enter into that. So Del Mar tournament, all of Del Mar races today. I did look at some of that. So I don't know that I'm ever going to stop being so aggressive, but we'll see what happens. I'll call my lifeline, Justin, next time I'm in contention going to the last race to talk some sense into me. So, but Justin's doing a coaching class here in about, I think, at 12:15. And if you haven't done the coaching classes yet, Justin does the ones on Saturdays. I do the 2 on Thursdays. I think they're super important because they're slowed down. You can ask questions, and I think it's just super important. So if you haven't done that yet, whether you can make Saturdays, today's class, join. They've been booking. They book up. And I think people are finding the value in those. So, but looking forward to the show today. It's going to start in about 23 minutes from now. So hopefully you can join and look for the email notification. I believe on Twitter, there's a notification. Facebook VIP group. You can join the VIP Facebook group, and there's a lot of wonderful people there that are, helping, and they give their tickets out and stuff like that. It's really, it's pretty cool. So check that out, and or go to YouTube and click on the bell and subscribe to our channel. All right. So Justin starts in 10 minutes on the coaching class. I start in 20 minutes for EquinEdge Live. And thank you for joining here. Big shout out to Hipica, and we'll see you here shortly. Bye-bye.